He aquí una historia. En la escuela de un pequeño pueblo, un profesor enseñaba la historia de Rama. Casi todos los niños dormitaban. Esto no es raro cuando se recita el Ramayana, hasta los adultos duermen una siesta en esos momentos, porque la historia ha sido contada y recontada tantas veces que ha perdido su significado. La novedad se ha desgastado. Hasta el profesor recita en forma mecánica, sin siquiera darle un vistazo al libro abierto frente a él. Cualquier observador ajeno a la situación podía afirmar que también estaba dormitando. Se sabía la historia de memoria y estaba relatando los episodios como un loro. No sabía lo que estaba diciendo, pues aquel que lo ha aprendido de memoria no conoce el significado de lo que dice. De pronto ocurrió algo, el inspector había entrado en la clase. Los alumnos se pusieron de pie y el profesor también se puso alerta, continuó. El inspector dijo, me alegra saber que está enseñando el Ramayana. Les preguntaré algo acerca de Rama. Suponiendo que los niños recuerdan fácilmente todo lo referente a destrozos y palizas, formuló una sencilla pregunta, díganme, niños, ¿quién rompió el arco de Shankara? Un niño levantó rápidamente su mano, se puso de pie y dijo, perdóneme, señor. Yo no lo rompí. Estuve ausente durante 15 días y tampoco sé quién lo rompió. Quiero aclarar esto de inmediato, pues siempre que pasa algo en la escuela, yo soy el primero en ser acusado. Esto fue como un golpe inesperado para el inspector. Le lanzó una mirada al profesor, quien estaba a punto de alzar su bastón. El profesor dijo, con toda seguridad que este villano debe ser el culpable. Es el peor de todos, y le rugió al muchacho, si no lo hiciste, ¿para qué te levantaste a decir que no lo habías hecho? Le aconsejó al inspector que no se dejara engañar por el chico. El inspector pensó que lo más sabio era no decir nada. Dio media vuelta y salió de la clase. Enfurecido, el inspector se fue derecho hacia la oficina del director y le relató el incidente en detalle. Le preguntó al director qué hacer con respecto a esto. El director instó al inspector a no proseguir más allá con el asunto, pues en estos días resultaba incierto decirle algo a los estudiantes. No importaba quién lo hubiese roto, era preferible que el asunto terminara allí. Solo en los últimos 2 meses había habido paz en la escuela. Antes de eso, muchos muebles habían sido destrozados y quemados por los estudiantes. Era mejor guardar silencio. En estos días, decirle cualquier cosa a los estudiantes equivalía a invitar grandes problemas. En cualquier momento podía haber una huelga o dama, ayuno hasta la muerte. El inspector se quedó sorprendido. Estaba aturdido, atónito. Se acercó al presidente del comité de la escuela y le relató todo lo que había pasado, que en una clase se estaba enseñando el Ramayana, que un niño afirmaba no haber roto el arco de Shankara, el profesor aseguraba que ese mismo niño debía ser el culpable, que el director sugería que se le echara tierra al asunto, quienquiera que fuese el culpable, que es inapropiado buscar culpables, que haya un temor constante a que estalle una huelga, etc. El inspector le pidió su opinión al presidente. El presidente dijo que el director era sabio en su actitud. Dijo además que era mejor no preocuparse del culpable, quienquiera que lo hubiese roto, el comité lo haría reparar. Era mejor repararlo que seguir ahondando en el caso. El inspector, que se hallaba asqueado con esta situación, me estaba relatando esta experiencia. Le dije que, en lo fundamental, no había nada nuevo en su historia. Es una debilidad humana común el vanagloriarse con aquello de lo cual probablemente no sabes nada. Nadie se acordaba de la rotura del arco de Shankara. ¿No hubiese sido mejor para ellos preguntar quién era este Shankara cuyo arco había sido roto? Pero nadie se halla dispuesto a reconocer su propia ignorancia. Ningún hombre es tan valiente. Esta ha sido la falla más grande en la historia de la humanidad, esta debilidad ha resultado suicida. Aparentamos saberlo todo, y como consecuencia, enrollamos nuestra vida. Nuestras respuestas a todos los problemas son similares a las dadas por el niño, el profesor, el director y el presidente.
Intentar responder sin comprender la pregunta hace del hombre un tonto. Equivale a engañarse a sí mismo. Además, también se halla presente esta actitud de indiferencia, ¿va acaso a desencadenarse el infierno si no sabemos quién rompió el arco de Shankara? En contraste con los problemas de este absurdo cuento, existen enigmas más profundos en la vida, y de las soluciones apropiadas a ellos depende si la vida puede o no ser decente, si la vida puede o no ser armoniosa, cuál es la dirección correcta para progresar, etc. Creemos conocer las respuestas, aun cuando las consecuencias nos muestran cuán acertada es nuestra percepción de la vida. Las vidas de todos nosotros demuestran que no sabemos nada de la vida, de otro modo, no habría tanta desesperanza, tanto sufrimiento, tanta ansiedad. Afirmo lo mismo con respecto a nuestro conocimiento del sexo, que no sabemos nada de él. Quizás no estés de acuerdo con esto. Argumentarás, es posible que no sepamos nada del alma o de Dios, pero, ¿cómo puedes decir que no sabemos nada respecto al sexo? Probablemente replicarás que tienes una esposa, que tienes hijos, y que, aún así, me atrevo a decirte que no sabes nada sobre el sexo. Puede que hayas tenido experiencias sexuales, pero no sabes más sobre el sexo que lo que sabe un animal. Experimentar un proceso en forma mecánica no basta para conocerlo. Un hombre puede haber conducido un automóvil por 1000 millas, pero esto no implica que sepa algo acerca del motor, el ensamble o el funcionamiento del automóvil. Puede que ridiculice mi afirmación, diciendo que lo ha conducido a través de 1000 millas, y aún así me aventuro a opinar que no sabe nada acerca del automóvil. Sin embargo, repito que conducir un automóvil es diferente a conocer su mecanismo interno. Un hombre oprime un botón y enciende la luz. Lo oprime nuevamente y la luz desaparece. Ha hecho esto en innumerables ocasiones. Si afirma que lo sabe todo respecto a la electricidad, porque puede conectaría o desconectaría cuando lo desea, diremos que es un bobo. Hasta un niño puede prender y apagar la luz. No es necesario saber de electricidad para ello. Cualquiera puede contraer matrimonio. Cualquiera puede tener hijos. Esto no tiene nada que ver con la comprensión del sexo. Los animales también procrean, pero eso no significa que saben algo del sexo. La verdad del asunto es que el sexo no es estudiado en forma científica. No se ha desarrollado ninguna filosofía o ciencia sexual porque todo el mundo ha creído que sabe acerca del sexo, no se sintió necesidad alguna de tener escrituras respecto al sexo. Nadie necesitó la ciencia del sexo. Esto representa un grave vacío en el saber de la humanidad. El día en que desarrollemos totalmente la escritura, la ciencia o un sistema completo de pensamiento respecto al sexo, produciremos una nueva raza humana. Entonces no seguirán apareciendo seres humanos tan repugnantes e insípidos, débiles y lánguidos. Ya no se verán en esta tierra hombres enfermos, débiles, anticuados. No es necesario engendrar una generación como la presente que ha nacido en el pecado y la culpa. Pero no estamos conscientes de esto. Estamos habituados a prender y a apagar la luz, y hemos concluido que sabemos suficiente respecto a la electricidad. Aún al final de su vida, el hombre no llega a saber lo que es el sexo. Solo sabe el prender y apagar, y nada más. Nunca profundizamos en el asunto, jamás reflexionamos respecto a las prácticas que están implicadas, nunca intentamos llegar al fondo del asunto y meditar acerca de ello, pues estamos inmersos en la ilusión de que sabemos todo a su respecto. Cuando todo el mundo lo sabe todo, ¿para qué reflexionar acerca del asunto? Y con ello deseo decirles que no existe misterio más profundo, secreto más profundo o tema más profundo que el sexo, en la vida y en el mundo. Solo recientemente hemos logrado concebir al átomo, y el mundo ha experimentado un tremendo cambio. Pero cuando logremos conocer plenamente el átomo del sexo, la humanidad iniciará una nueva era de sabiduría. Es difícil predecir la enormidad, las grandes alturas que podremos alcanzar cuando desentrañemos el proceso y la técnica del nacimiento de la vida, sin embargo, podemos afirmar algo con seguridad: la energía y la conducta sexual es el tema más misterioso,
profundo, preciado y maldecido, acerca del cual estamos en total obscuridad. Nunca prestamos atención a este importante fenómeno. Un hombre atraviesa la rutina del coito durante toda su vida, pero no sabe lo que esto es. Cuando el primer día hablé acerca de la negación, la falta de orgullo, la ausencia de pensamientos, muchos amigos no se sintieron convencidos. Un amigo me dijo que, nunca pensé acerca de esto, pero es así como ha ocurrido. Una señora vino y me dijo, nunca he experimentado esto. Cuando hablas acerca de ello, recuerdo que la mente se silencia y se siente complacida, pero nunca sentí ausencia de ego o alguna otra experiencia profunda. Es posible que muchos no hayan pensado en esto. Discutamos algunos puntos en forma más detallada. En primer lugar, el hombre no nace con el conocimiento de la ciencia del sexo o del coito. Muy escasas son las personas que, reteniendo las impresiones de muchas vidas pasadas, son capaces de comprender plenamente el arte del coito, el procedimiento para la compatibilidad o el conocimiento de sus mínimos detalles. Estas son las almas que pueden alcanzar el estado del verdadero celibato. Para una persona que conoce la total autenticidad y todas las implicaciones del coito, el sexo se vuelve inútil. Lo atraviesa. Lo trasciende. Pero personas como estas no han hablado en detalle acerca del tema. Y no forma parte de la tradición el discutir el sexo con aquellos que ya han alcanzado la trascendencia. Además, aquellos que han alcanzado el estado de celibato puro solo pueden hablar acerca de sus nacimientos y vidas anteriores después de enormes esfuerzos. Solo un perfecto célibe puede revelar la verdad acerca del sexo, acerca del coito y la divinidad. Los sensualistas no comprenden nada que sea sutil, y debido a su ignorancia, sus vidas se hallan inmersas en la sexualidad hasta el final. Los animales tienen un tiempo determinado para el coito, tal como les dije antes. Tienen una temporada. Esperan tener ánimo, estar en la disposición adecuada. Sin embargo, el hombre no tiene un momento definido para ello. ¿Por qué? Probablemente, el animal ha alcanzado un estrato del sexo más profundo que el hombre. Los que han investigado en este nivel, que han ido más a fondo, que han meditado profundamente en muchas experiencias de la vida, han deducido un conocimiento, han formulado una pauta. Si un coito puede ser prolongado durante 1 minuto, el hombre deseará repetirlo al día siguiente. Si demora 3 minutos, no se acordará del sexo durante 1 semana. Si el acto pudiese ser prolongado durante 7 minutos, se vería libre del sexo en un grado tal que en él no surgiría ninguna idea de pasión en los 3 meses venideros. Pero si se le pudiese extender a 3 horas, se vería libre de él para siempre. No deseará repetirlo nuevamente. No obstante, la experiencia del hombre se prolonga solo por un instante. Es difícil incluso imaginar que se prolongue durante 3 horas. Sin embargo, reitero que si una persona puede permanecer en el estado del coito durante 3 horas, en samadhi, en ese sumergimiento, un solo acto bastará para liberarle del sexo por el resto de su vida. Produce tal satisfacción, una experiencia tal, un éxtasis tal, que permanece por toda la vida. Después de un coito perfecto, no queda barrera alguna para que el hombre alcance el verdadero celibato. Aún después de una vida llena de experiencias sexuales, nunca llegamos cerca ni siquiera de ese estado divino supremo. ¿Dónde está el error? El hombre alcanza la edad madura, se acerca al final de su vida, pero nunca se libera de la lujuria del sexo, de la pasión por fornicar. ¿Por qué? Ni comprendió ni se le informó respecto al arte de la ciencia del sexo. Nunca reflexionó al respecto, ni lo discutió con los iluminados. Puede que te sientas escéptico respecto a que ese momento pueda ser prolongado durante 3 horas. Te daré algunos indicadores. Si atiendes a ellos, la jornada hacia el celibato se simplifica. Mientras más rápida sea la respiración, menor es la duración del acto sexual. Y mientras más calmada y lenta sea la respiración, más se prolongará el acto. Y mientras más se prolongue el acto sexual,
mayores posibilidades habrán de hacer del sexo una puerta hacia el samadhi, un canal hacia la superconciencia. La realización de la ausencia de ego y de tiempo aparece en el hombre en ese sexo samadhi, tal como se dijo antes. La respiración debiera ser muy lenta. A medida que la respiración se hace más lenta, el sexo abrirá perspectivas más y más profundas de realización. Otra cosa que debe recordarse es que, durante el acto, la atención debiera estar focalizada entre los ojos, que es la localización del chakra Agni. Si la atención se centra allí, la intensidad y duración del clímax puede prolongarse por 3 horas. Y un acto sexual de esas características puede implantar firmemente al hombre en el terreno del celibato, no solo por esta vida, sino también por la siguiente. Una dama escribe para preguntar, diciendo que Vinoba es célibe, y si pienso acaso que él no ha tenido una experiencia de samadhi. Prosigue apuntando que yo soy célibe, que no estoy casado y que, por tanto, puede que yo tampoco tenga la experiencia del samadhi. Si esta dama está presente aquí, deseo decirle que ni yo, ni Vinoba ni nadie puede comprender el estado y la significación del celibato sin la experiencia real. Esa experiencia puede haber ocurrido en esta vida o en una anterior. Aquel que alcanza el celibato en esta vida, lo logra debido a un coito profundamente comprometido en una vida anterior, no de otra forma. Esa es la única explicación. Si un hombre ha tenido una experiencia sexual profunda en una vida anterior, nacerá libre del sexo en esta vida. El sexo no le perturbará, ni siquiera en su imaginación. Al contrario, le sorprendería la conducta de las demás personas en este aspecto. Se asombraría de ver que las personas andan locas tras el sexo. Tendrá que esforzarse por distinguir a un hombre de una mujer. Si una persona imagina que puede ser célibe desde la infancia sin ninguna experiencia previa, no será otra cosa que un neurótico. Aquellos que siempre alaban al celibato determinan la desintegración del hombre. Nada mejor puede surgir de esto. El celibato no puede ser impuesto. Solo evoluciona como un clímax de la experiencia interna. El brahmacharya, el celibato, es el resultado de una experiencia serena y profunda, y esa experiencia es la del sexo. Si uno ha tenido una experiencia total al menos una vez, se verá liberado del sexo por la interminable jornada de sus vidas. Hasta ahora he discutido los dos factores de ese absoluto, que la respiración deberá ser tan superficial como si no existiera y la atención debiera estar en el chakra Agni, en el punto medio entre los ojos. Cuanto más centrada se halle la atención en el centro nervel, más profunda será, automáticamente, la relación sexual. Y la duración se prolongará en directa proporción a la lentitud de la respiración. Por primera vez te darás cuenta de que la atracción de la mente no es por la relación sexual en sí. La atracción magnética es por el samadhi. Si podemos ascender a esas alturas, si podemos atisbar el destello, este iluminará el camino futuro. Por largo tiempo, un hombre ha estado tendido en un cuarto sucio y ruinoso, lleno de olores desagradables. La pared del cuarto está resquebrajada y manchada. Se pone de pie y abre una ventana. Ahora puede ver al sol brillando en el cielo, puede ver las aves volando al aire libre. Y aquel que ha llegado a conocer el amplio cielo, el sol, la luna, las aves que vuelan, los árboles que se mecen, las fragantes flores, no se quedará un instante más en ese cuarto sucio, fétido y oscuro. Se apresurará a salir. Aquel que logra una vislumbre del samadhi a través del sexo, por efímero que sea ese vislumbre, conocerá la diferencia entre el interior y el exterior, entre la libertad y la celda cerrada. Pero en cierta forma, nacemos en una estrecha celda de paredes cerradas, oscura y sucia. Y resulta esencial darse cuenta de la existencia del mundo exterior, pues es este el que en último término nos dará la inspiración necesaria para volar afuera. Una persona que no abre la ventana y se queda inmóvil en un rincón con los ojos cerrados, afirmando que no mirará esta sucia casa, no podrá modificar en nada la situación. Se quedará en la sucia casa para siempre. Uno que se cree célibe se halla en la celda del sexo en el mismo grado que cualquier hombre común.
La única diferencia que existe entre él y tú es que él se ha propuesto cerrar los ojos y tú los tienes abiertos. Lo que tú haces en el ámbito físico, él lo hace en el ámbito mental. Aún más, los actos físicos son naturales, pero la imaginación torcida es una perversión. Así que les insto a no oponerse al sexo, sino a comprenderlo con simpatía. Otórguenle al sexo una condición sagrada. Hemos discutido dos principios. La tercera instancia importante es la actitud con la que nos involucramos en el sexo. En el momento del coito, nos acercamos a Dios, Dios se halla allí en el acto de la creación, le da origen a una nueva vida, y por tanto la actitud mental debiera ser la de un hombre que acude al templo o a la iglesia. En el clímax es cuando estamos más cerca del sublime supremo. Nos transformamos en un instrumento. Una nueva vida surge, entra en la existencia. Procreamos. ¿Cómo? En el coito es cuando más cerca estamos del Creador y su sombra nos convierte también en creadores. Si nos acercamos al sexo con una mente pura y un sentimiento de reverencia, podremos fácilmente tener una visión de él, pero desgraciadamente enfrentamos el sexo en forma indiferente, con una actitud de condena, con una sensación de persecución, y pasamos por alto la existencia del Creador. Uno debiera enfrentar el sexo con la misma reverencia con que uno acude al templo. La esposa debiera ser considerada como parte de la divinidad y al esposo debiera vérsele como a Dios. Uno no debiera involucrarse en el sexo si se siente con angustia, rencoroso, celoso, indignado, preocupado o en una atmósfera poluta. Sin embargo, lo que generalmente se hace es lo opuesto, cuanto más lleno uno está de ira, aflicción, sufrimiento, desesperanza, más busca el sexo. Un hombre alegre no busca el sexo. Un hombre triste se involucra en el sexo porque lo considera una puerta de escape adecuada frente a la infelicidad. Pero recuerda que si te acercas a él con amargura, irritación, condena, languidez o tristeza en tu mente, nunca lograrás esa satisfacción, esa realización que toda tu alma anhela. Les insto a que se aproximen al sexo solo cuando se sientan alegres, llenos de amor y, por último, pero no por eso menos importante, cuando se sientan en actitud de oración solo debieras pensar en tener relaciones cuando sabes que tu corazón se halla lleno de alegría, paz y gratitud. Un hombre tal puede alcanzar la sublimación del sexo. La realización total del sexo, por lo menos en una ocasión, es suficiente para liberarte del sexo para siempre, de modo que rompas la barrera y penetres en la periferia del samadhi. Un niño que emerge del útero de su madre se halla afligido, tal como un árbol cuando es arrancado de raíz. Todo su ser anhela unirse a la tierra. Permaneciendo unido a la tierra obtenía vida, energía, nutrición. Si es desraizado, clama por regresar, pues ahora ha sido separado de la línea vital. Un niño es separado de su mundo cuando sale del útero de su madre. Ahora, las ansias de su alma y de su vida son volver a unirse con el alma mater, la fuente benigna. Este anhelo es bautizado como la sed de amor. ¿A qué más se refiere la palabra amor? Toda persona desea dejarse llevar en el dar y recibir del amor, reunirse con la corriente de la vida y obtiene la experiencia más profunda de esa unidad al consumar el acto sexual, en la cópula, en la unión sexual de un hombre y una mujer. Esta es la primera experiencia de la unidad original. Por lo tanto, la unión de un hombre y una mujer tiene un significado muy profundo. El ego se evapora en la fusión de dos seres humanos. Una persona que realmente comprende la esencia de esta unidad, este anhelo de amor y unidad, también puede comprender el significado de otro tipo de unidad. Un yogui también unifica, una asceta también unifica, un santo también unifica, una persona meditando está también en unión, una persona copulando también se halla en unión. Una persona se identifica con otra persona, se funde y se convierte en una. En el samadhi, una persona se une con el universo entero y se vuelve uno con él. En el sexo, hay una fusión de dos personas, mientras que en el samadhi una persona pierde su identidad y se vuelve una con el universo. Pero un encuentro de dos personas es temporal,
mientras que la unión de una persona con el universo es infinita. Cualquier pareja de seres humanos es finita, y por tanto, su unión no puede ser infinita, no puede ser duradera. Y aquí se halla la dificultad. Esta es la limitación del matrimonio, del amor. No podemos unirnos para siempre con quien deseamos unimos. Nos unimos por un momento en el éxtasis, pero nuevamente debemos separarnos. La separación es dolorosa y por tanto, los amantes se hallan en continua desesperanza. El cónyuge aparece como la causa de este aislamiento lleno de aflicción, luego, esta se transforma en irritación. Pero aquel que sabe opinará que dos personas, independientemente de quienes se trate, tienen, básicamente, dos identidades diferentes, pueden, mediante un esfuerzo, encontrarse en forma temporal, pero no pueden permanecer unidas para siempre, ni siquiera en un nivel espiritual. Y de esta pasión insatisfecha surge una pugna entre los dos amantes. Comienzas a despreciar a aquel que amas. En ese momento es cuando entra furtivamente una tensión, una rivalidad, un sentimiento de alienación, un sentimiento de odio, porque imaginas que, probablemente, la persona con la que deseas unificarte no está dispuesta, y de allí que la cópula no sea completa. Pero no puede echársele la culpa a un individuo de que esto no se complete. Los seres humanos son seres finitos, y su fusión solo puede ser finita, no puede permanecer para siempre. La fusión eterna puede ocurrir solo con Dios Brahman, solo puede ocurrir con la existencia universal. Aquellos que han comprendido la sutileza del coito pueden imaginar si la unión de un momento con un individuo puede dispensar tal grado de dicha que podría surgir de la unión con lo eterno. No puedes imaginar esa magnitud de éxtasis. Es prodigioso, etéreo, trasciende las palabras, es un éxtasis eterno. Supongan que estamos sentados frente a una lámpara y que intentamos imaginar la diferencia en el grado de luminosidad que existe entre la lámpara y el sol. La comparación es imposible. Una lámpara es algo tan pequeño y el sol es algo tan inmenso, cerca de 6.000 veces más grande que nuestro planeta. Aun cuando se halla a 10 billones de millas de distancia, nos da calor, nos quema. ¿Cómo podríamos pesar la diferencia entre la luz de una lámpara y la luz del sol? Cualquiera que sea la cifra astronómica, matemáticamente es posible calcular la diferencia, pues ambos se hallan dentro de lo que el hombre conoce. La diferencia podría ser determinada. Pero resulta difícil determinar la disparidad existente entre el éxtasis del clímax del coito y el éxtasis eterno del samadhi. La unión sexual de dos seres temporales es efervescente, mientras que en la unión con lo universal, uno se pierde a sí mismo, como una gota de agua en el océano. No existe forma de comparar, no existe una unidad que pueda medir la magnitud de esta unión. ¿Buscarías el sexo o el coito cuando puedes alcanzar este éxtasis? ¿Pensarías en este placer efímero cuando puedes alcanzar el océano eterno? Un destello de eternidad convence al hombre de que, en comparación, el placer sensual no tiene sentido, es una locura. Y entonces, las pasiones actuales se vuelven detestables. Parecen ser un desgaste, un desperdicio de energía, una fuente de pesares. Cuando esta convicción surge, uno se halla encaminado hacia el deseable estado del celibato. Existe un largo camino entre el sexo y el samadhi. El samadhi es el final eterno, hacia el cual el sexo es el primer paso. Deseo enfatizar que aquellos que rehúsan aceptar la primera etapa, aquellos que censuran la primera etapa, no pueden llegar a la segunda, no pueden progresar. Resulta imperativo dar el primer paso con conciencia, conocimiento y en estado de alerta. Sin embargo, debes tener presente que este no es el fin en sí, es el principio. Debemos dar más y más pasos para avanzar más allá. Pero el mayor impedimento que se le ha presentado a la humanidad ha sido su falta de disposición para dar el primer paso, unida a su aspiración por alcanzar la última etapa. El hombre desprecia el primer peldaño y ambiciona llegar al final de la escalera. No ha tenido la experiencia de la luz de la lámpara y anhela el esplendor del sol. Eso es imposible. Debiéramos apreciar hasta la tenue luz de una pequeña lámpara,
que perdura por un rato y es rápidamente apagada por una suave brisa, si deseamos comprender el significado del sol. Comienza la primera etapa en la forma correcta para despertar el anhelo, el deseo, la inquietud por alcanzar la última etapa, llegar al sol. Una apreciación apropiada de la música suave puede trazar el camino hacia la música eterna. Experimentar una luz suave puede conducirnos hacia la luz infinita. Conocer una gota es un preludio para conocerse el océano. El conocimiento de un átomo puede abrir el misterio de todas las fuerzas materiales, las fuerzas de la materia. La naturaleza nos ha provisto de un pequeño átomo, el sexo, pero no lo aceptamos totalmente. Esto se debe a que no tenemos la capacidad de asombro ni la pureza de mente para reconocerlo, comprenderlo y experimentarlo. Debido a esto, nos hallamos muy lejos de aprender ese proceso que nos podría conducir del sexo al samadhi. Tan pronto como el hombre reconozca y sienta adoración por este éxtasis trascendental, se acomodará en un orden social más elevado. El hombre y la mujer son dos polos diferentes, los polos negativo y positivo de la electricidad. Una unión apropiada de estos dos completa un circuito, produce un tipo de electricidad, una armonía musical. Es posible conocer directamente esta electricidad si el coito puede ser prolongado por más tiempo, en profunda y total entrega. Si se le puede prolongar por una hora, se producirá, por sí sola, una elevada carga, un halo de electricidad. Si las corrientes del cuerpo se abrazan la una a la otra en forma total, podremos incluso ver una mancha de luz en la oscuridad. Una pareja que experimenta esta corriente en sí puede tener el impulso más grande de su vida. No somos conscientes de este fenómeno. Sentimos que estas charlas son muy extrañas, porque no creemos en aquello que no experimentamos. Esto se halla fuera del ámbito de nuestra experiencia corriente. Si no hemos tenido esta experiencia, deberíamos reflexionar e intentar de nuevo, revisar nuestra vida, especialmente el capítulo del sexo, desde el ABC. El sexo no debiera ser solamente una forma de obtener placer, sino que también nos debiera elevar, es un proceso de yoga. Creo que el nacimiento de Cristo, Mahavira o Buda no fue accidental. Fue el fruto de la plena unión de dos personas. Cuanto más profunda la unión, mejor la descendencia, cuanto más superficial la unión, peor la descendencia. Hoy en día, el calibre de la humanidad va de mal en peor. La gente culpa de esto al deterioro de las pautas morales. Algunos lo atribuyen a los efectos del Kali Yuga, una era predestinada de caos. Estas suposiciones son falsas e inútiles. Esta degradación solo se debe a la enorme estupidez que es la actitud hacia el sexo, tanto en la teoría como en la práctica. El sexo ha perdido su cualidad sagrada original, el enfoque ha descolorido el sentido de reverencia. Se ha degenerado a una pesadilla mecánica. La actitud ha adquirido una sutil violencia, en el sentido estricto del término. Ya no es una experiencia de amor. Ya no es un vehículo sereno de lo sagrado. No es un acto meditado. Debido a esto, el hombre está lentamente cayendo al abismo. El resultado de cualquier cosa que hagamos depende de la actitud mental con la cual la hagamos. Si un escultor borracho hace una estatua, ¿esperarás de él que produzca una hermosa obra de arte? Una bailarina danza. ¿Esperas de ella una actuación descollante si se halla perturbada, llena de ira o apesadumbrada? En forma similar, nuestra forma de acercarnos al sexo ha sido indecorosa. Es lo que recibe menos atención en nuestra vida. ¿No es acaso un enorme disparate el que el fenómeno del cual depende la procreación eterna de la vida, a través del cual entran al mundo nuevos niños, nuevas almas, sea el más desatendido? Probablemente no sabes que el clímax del coito produce un estado por el cual desciende un alma que flota en el cielo. Así se concibe una vida. Tú solo produces las circunstancias. Un alma nace cuando están presentes las condiciones necesarias, útiles y apropiadas. La categoría del alma guarda directa relación con la calidad de la circunstancia. El niño será determinado desde su nacimiento, dependiendo de cómo es nutrido, si con ira, persecución,
ansiedad, etc. El nivel de la progenie podría ser mejorado. Para concebir un alma más elevada, las condiciones circunstanciales también podrían ser de mayor calidad. Solo entonces podrían nacer almas superiores, para elevar el nivel de la humanidad. Por eso digo que, cuando el hombre se halle familiarizado con la ciencia y el arte del sexo, cuando le sea posible enseñarlo en forma total tanto a los niños como a los mayores, no será posible producir las circunstancias que darán origen a lo que Aurobindo y Nietzsche han llamado superhombre. Una descendencia de esa naturaleza puede ser procreada. Podemos crear un mundo de esas características. Hasta entonces no podrá haber progreso, no podrá haber paz en el mundo, no podrán evitarse las guerras, el odio no podrá ser remediado, la inmoralidad no podrá ser erradicada, el mal no podrá ser eliminado, la corrupción no podrá ser destruida, la ofensiva oscuridad no podrá ser extirpada. Aplicando todos los conocimientos y tecnologías modernas, los políticos, sociólogos y líderes religiosos podrán intentar lo que deseen, pero las guerras no dejarán de estallar, la tensión no se aflojará, la violencia y la envidia no se aquietarán. Los apóstoles, mesías y líderes humanos han predicado, durante los últimos 10.000 años, no ir a la guerra, no utilizar la violencia, no darle cabida a la ira, etc. Pero nadie escucha. Al contrario, crucificamos al hombre que nos enseñó los evangelios del amor, que nos predicó no ser violentos, que nos mostró un camino espiritual. Gandhi nos enseñó a practicar la no violencia, a refinar el alma, a armonizarnos y le recompensamos a balazos. Es así como le expresamos nuestra gratitud por sus nobles servicios. Eso también confirma que todos los apóstoles de la humanidad, pasados y presentes, han fracasado. Han fallado. Ninguno de los valores ideales de la vida mencionados y promovidos por ellos ha dado frutos. Ninguno de ellos pudo ofrecer una panacea práctica. Todos los ideales altisonantes han fracasado. Los más grandes, los más dorados, se han quedado cortos. Vinieron, predicaron y se fueron, pero el hombre aún se halla tentando en la oscuridad y sumergiéndose en el infierno en esta tierra. ¿Acaso esto no demuestra que existe algún error fundamental en las enseñanzas y prédicas? Un hombre frustrado se halla en ese estado porque nace en medio de la frustración. Tiene los gérmenes de la frustración desde el principio, su alma se halla enferma. La enfermedad, el cáncer del sufrimiento y la tristeza se hallan en la profundidad de su alma. Todo su ser se forma en el instante en que es concebido, y es así que los Budas van a fracasar, los Mejavidas van a fracasar, los Cristos van a fracasar. Los Krishnas fracasarán, han fracasado. Puede que no admitamos esto abiertamente debido a un sentido de decencia, debido a nuestra gratitud, pero el hombre se está volviendo más y más inhumano día a día. A pesar de tanta predica de no violencia, tolerancia y amor, solo hemos mejorado en cuanto a evolucionar desde el cuchillo a la bomba de cobalto. Se me ha dicho que matamos alrededor de 30 millones de personas durante la Primera Guerra Mundial, y que después del armisticio hablamos de paz y amor. En la Segunda Guerra Mundial, matamos 75 millones de personas. Desde entonces iniciamos negociaciones para la paz y la coexistencia. Desde Bertrand Russell a Vinova, todos dicen a coro, la paz debe ser mantenida. La paz debiera ser mantenida. Y nos estamos preparando para una tercera guerra mundial, que comparada con las guerras previas estas parecerán un juego de niños. Alguien le preguntó a Einstein lo que podría pasar en la tercera guerra mundial. Einstein respondió que nada podía predecirse de la tercera guerra, pero que sí podía predecir algo respecto a la cuarta guerra mundial. El reportero dijo sorprendido, que si Einstein no podía decir nada de la tercera guerra, ¿cómo podía predecir algo de la cuarta? Einstein replicó que una cosa era segura de la cuarta guerra mundial, que no iba a ocurrir, pues no es posible que alguien sobreviva a la tercera. Este es el fruto de las enseñanzas morales y religiosas de nuestra humanidad, cuya causa reside en alguna otra parte y esto necesita una urgente revisión. A menos que logremos armonizar el acto sexual,
a menos que el sexo del hombre se convierta en una síntesis espiritual, reverenciándolo como una puerta de salida hacia el Samadhi. Hasta ese entonces, no podrá surgir una mejor humanidad. Es seguro que la humanidad futura será la peor de las peores, porque los niños inferiores de hoy tendrán relaciones sexuales y producirán niños peores que ellos. Cada generación se hundirá más y más. Esto al menos puede ser profetizado. Hemos alcanzado un estado tan bajo que probablemente ya no queda más espacio para seguir bajando. Prácticamente, todo el mundo se ha transformado en un gran asilo. Psiquiatras americanos han inferido de las estadísticas que solo el 18% de la población de Nueva York puede ser catalogada como normal en términos psicológicos. Si el 18% es normal psicológicamente, ¿cuál es la condición del 82% restante? Se hallan casi en estado de desintegración. Y ustedes mismos se verían sorprendidos de ver la cantidad de locura oculta en su interior, si se sientan en silencio en un rincón y reflexionan honestamente sobre sí mismos. Aun cuando la forma como la controlen y repriman represente un asunto totalmente diferente. Un leve revés emocional y cualquier hombre se transforma en un maníaco con todas sus implicaciones. Hay la posibilidad de que en un plazo de 100 años, el mundo entero se transforme en un enorme manicomio. Por supuesto, esto también representará muchas ventajas. No necesitaremos tratamiento para lunáticos, no habrá doctores para tratar a los neuróticos. Nadie se sentirá loco, porque el primer síntoma de un loco es que nunca admite que está loco. Y bromas aparte, esta enfermedad va en aumento. Esta dolencia, esta agonía mental, esta oscuridad mental, sigue aumentando. Una nueva humanidad no podrá aparecer sin la sublimación del sexo, sin la divinización de la sexualidad. Enfaticé algunas ideas durante los últimos 3 días. Un nuevo hombre deberá nacer. La vida del hombre se halla ansiosa por alcanzar alturas, por elevarse hacia el cielo, por iluminarse como la luna y las estrellas, por florecer como una flor, en la música y el baile. El alma del hombre se halla en angustia, sedienta por elevarse, pero está ciego, da vueltas y vueltas en un círculo vicioso, incapaz de romperlo, incapaz de elevarse. ¿Cuál es la causa? La causa es solo una: el proceso de la procreación es absurdo. Se halla lleno de locura, porque no hemos logrado transformar al sexo en una puerta hacia el Samadhi. Un acto sexual iluminado del hombre puede abrir una puerta hacia el Samadhi. En estos 3 días, solo he elaborado algunos principios. Al final recapitularé en tomo a un punto y concluiré la charla de hoy. Quiero decir que aquellos que nos alejan de las verdades de la vida son enemigos de la humanidad. Aquellos que te dicen que no pienses en absoluto acerca del coito o del sexo son los enemigos del hombre. No nos han permitido pensar, reflexionar, de otro modo. ¿Cómo es posible que aún no hayamos desarrollado una actitud racional con respecto a este asunto? Una persona que afirme que el sexo no tiene ninguna relación con la religión se halla totalmente equivocada, pues es la energía del sexo la que, en su forma transformada y sublimada, penetra en el ámbito de la religión. La sublimación de la energía vital eleva al hombre a aquellos ámbitos de los cuales no sabemos mucho, un mundo donde no hay muerte, no hay penurias. No hay nada excepto alegría, pura alegría. Sin embargo, quien tiene esta energía, esa fuerza vital que puede elevarle hacia ese ámbito de conciencia lleno de alegría y verdad, Sat, Chit, Anand. Hemos estado desperdiciándola. Somos como cubos que tienen hoyos en el fondo. Los utilizamos para sacar agua del pozo. Mientras la sacamos, el agua se derrama en el balanceo que ocurre durante el proceso. Se produce mucho ruido en este proceso, sentimos que el agua está subiendo, que ya viene. Sin embargo, todo el agua se va mientras subimos el cubo y lo que obtenemos al final es un cubo vacío. Somos como esos botes que tienen hoyos en el fondo. Navegamos, pero solo para hundirnos. Botes como esos nunca pueden llegar a la orilla. Están destinados a hundirse en el medio de la corriente. Estas pérdidas se deben a la desviación equivocada del flujo de la energía sexual.
Aquellos que exhiben fotografías de desnudos, aquellos que escriben libros obscenos, aquellos que producen películas sexuales no son responsables de los hoyos del cubo. La responsabilidad de estas formas de perversión la tienen aquellos que han colocado barreras en las formas de comprender el sexo, y es debido a esta gente que las fotografías de desnudos tengan demanda, que los libros pornográficos se hallen a la venta, que se filmen películas de desnudos y que veamos efectos repulsivos y absurdos en variadas formas todos los días. Los responsables de esto son aquellos que llamamos reverendos y ascetas. Si miramos más profundo, ellos son los verdaderos agentes de publicidad de la obscenidad. Un breve cuento y terminaré con la charla de hoy. Un cura iba a la iglesia de un pueblo vecino a dirigir un servicio religioso. Casi corría para llegar a tiempo. Al cruzar un sector lleno de arbustos en su camino, vio a un hombre herido tendido en una zanja. Un cuchillo sobresalía de su pecho y la sangre corría. El cura pensó levantarlo y ayudarle. Pero luego pensó que esto le demoraría su llegada a la iglesia, donde debía dar un sermón y predicar. Había elegido el amor como tema del día. Había elegido hablar de la famosa máxima de Cristo: el amor es Dios. Iba a hablar de esto y se hallaba preparando mentalmente sus notas mientras apresuraba el paso. Mientras tanto, el herido abrió los ojos y gritó: «Padre, sé que se dirige a la iglesia a dar una charla del tema del amor. Yo también iba a ir a la iglesia, pero unos maleantes me han apuñalado y me han dejado aquí. Pero escuche, si sobrevivo, diré a la gente que un hombre se hallaba agonizando al lado del camino y que, en vez de salvarle, usted siguió su camino para dar una charla acerca del amor. Le pido que no me ignore». Esto asustó un poco al reverendo. Reflexionó: si este hombre sobrevive y relata el incidente, la gente del pueblo dirá que el sermón del padre era solo una farsa. Al reverendo no le preocupaba el hombre agónico, sino la opinión pública. De mala gana tuvo que acercarse al hombre. Vio claramente el rostro del hombre al acercarse más y más. Parecía algo familiar. Dijo: «Hijo, parece que te he visto en alguna parte». El hombre herido dijo: «Debe haberme visto. Yo soy Satanás y desde muy antiguo me he relacionado con los sacerdotes y líderes religiosos. Si yo no le resulto familiar, ¿quién lo sería?». El cura le recordó claramente, pues había visto una fotografía suya en la iglesia. El cura retrocedió diciendo: «No puedo salvarte. Es mejor que mueras. Tú eres Satanás. Siempre hemos deseado que mueras y es bueno que te estés muriendo. ¿Por qué debería salvarte? Incluso tocarte es un pecado. Me voy». Satanás soltó una carcajada y dijo: «Escucha, el día que yo muera te quedarás sin trabajo. No puedes existir sin mí. Tú eres lo que eres porque yo estoy vivo. Yo soy la base de vuestra profesión. Sálvame, pues si muero todos los curas, padres y reverendos se quedarán ociosos. También ellos se extinguirán. Ya no serán necesarios». El cura reflexionó y sintió que lo que decía era verdad. De inmediato levantó al hombre agónico en sus hombros y dijo: «Mi querido Satanás, no te preocupes. Te llevaré al hospital para que te curen. Recupérate pronto. Y por Dios, no te mueras. Tienes razón, si mueres nos quedaremos sin empleo». Ni siquiera podemos imaginar que Satanás sea el fundamento del cura y que el cura se halle detrás de las obras de Satanás. Satanás se halla muy ocupado en explotar al sexo. La explotación del sexo se halla detrás de todo. No logramos descubrir al cura detrás de la neblina de toda esa conmoción. El sexo se ha vuelto más y más atractivo, debido a que los curas lo han degradado. El hombre se ha vuelto más y más lascivo debido a la continua difamación del sexo que los sacerdotes hacen. Cuanto más se esfuerzan los sacerdotes en aniquilar los pensamientos del sexo, más misterioso se ha vuelto este, despertando más curiosidad, y el hombre se ha vuelto impotente en este plano, se ha convertido en un esclavo del sexo. Esta impotencia debiera ser repudiada. Deseamos conocimiento, no ignorancia.
El conocimiento es poder, y el conocimiento del sexo es un poder mayor. Es peligroso vivir en la ignorancia del sexo. Es posible que lleguemos a la luna. No es necesario llegar a la luna. Puede que la humanidad no obtenga mucho con llegar a la luna. El mundo tampoco va a desaparecer si no logramos llegar a una profundidad de 5 millas en el Océano Pacífico, donde los rayos del sol no pueden llegar. Lograr esto no va a beneficiar en alto grado a la humanidad. Tampoco resulta demasiado importante el que dividamos el átomo y conozcamos o no la energía. Pero es sumamente importante y de extrema necesidad aceptar, conocer plenamente, comprender y trascender el sexo, si deseamos que aparezca un hombre nuevo. Dije unas pocas cosas en los últimos 3 días. Mañana intentará responder vuestras preguntas. Las preguntas que formulen deberán ser planteadas con honestidad y por escrito, pues la actitud con la cual preguntas acerca del alma y Dios no será la apropiada en este caso. Aquí se trata de la vida concreta, y solo si se formulan preguntas directas y honestas podremos profundizar en el tema. La verdad está lista para ser descubierta. Para conocerla, solo necesitamos una curiosidad verdadera, honesta y concienzuda. Sin embargo, desgraciadamente, esta nos falta.